Estimados estudiantes y estudiantes de la licenciatura en Derecho, de la materia de seminario de tesis en sistema escolarizado y ejecutivo, este es el tercer y último video del tutorial que tiene por nombre a través de este interrogante que dice: ¿hemos presentado correctamente el planteamiento del problema u objeto de estudio dentro de nuestra tesis jurídica? Bien, vamos a continuar con esta última parte de esta serie. Hemos ya comentado que el ejercicio de plantear un problema jurídico, de identificarlo con precisión, es uno de los, o quizá el momento más complicado de la metodología de la investigación, y efectivamente lo es. También hemos ya establecido que el plantear un problema no es no es un mecanismo de manera matemático, no es un mecanismo autómata, no hay fórmulas preestablecidas para obtener resultados precisos, sino que ha quedado demostrado que plantear un problema, identificar un objeto de investigación, de estudio, va a depender casi al 100% del contexto cognoscitivo del alumno, de la alumna, de la investigadora, del investigador, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a lo que haya desarrollado en cuanto a competencias durante todo el trayecto de los estudios profesionales que está cursando, de acuerdo a las actividades profesionales en prácticas que esté ya también realizando, actividades en un servicio social, relaciones personales con colegas abogados, etcétera. Y además va a depender también de las tendencias, de los intereses que tenga este investigador hacia determinados temas, lo cual resulta sumamente importante porque quien juzgue, critique la viabilidad o no, la trascendencia o no, la importancia o no del problema que el investigador está proponiendo como estudio, tendrá que aceptar que lo hace dicho investigador desde su contexto. Y así lo establecen los autores de renombre con los cuales hemos ido trabajando. Vamos a la siguiente pregunta de esta serie y dice: ¿la redacción del problema u objeto de conocimiento es inamovible? Es decir, lo que ya hemos establecido quedará como planteamiento del problema. Podría pensarse que es así. Bueno, pues es que no hay forma de moverlo por el rigor metodológico que estamos empleando. Sin embargo, de acuerdo a Tantalian, citando a Reza, dice lo siguiente: la redacción del planteamiento, o sea, la presentación del problema en la tesis, es un trabajo de ensayo-error. Del mismo modo, esto es, en mi opinión, me atrevo a decir que hasta maravilloso. Del mismo modo que un poeta, que un escritor o un compositor escriben y reescriben su obra varias veces hasta que la concluyen. Lo mismo sucede con el planteamiento, que a fin de cuentas es obra del investigador. Tantalian asemeja, identifica la construcción de conocimiento en un producto escolar de tesis como una obra de arte, producto de la sensibilidad jurídica, intuitiva de quien la está escribiendo, lo cual por ese hecho tendría que ser respetable. Un poeta genera obras de arte, genera productos que previamente a estar ya establecidos en una escritura, hubo algún sentimiento dentro de ellos, algún sueño, alguna imaginación. Ahí deja el poeta lo que es en un documento. La tesis
la investigación jurídica tiene esos tintes. Es una obra personal que puede irse moldeando, que puede irse trabajando, que puede irse puliendo conforme los pasos van avanzando. De la misma manera, como seguramente Miguel Ángel, esculpiendo al gran David en una enorme pieza de mármol de Carrara, poco a poco iba puliendo para dejar entrever paso a paso cada una de las partes de su cuerpo, de su fisonomía, de ese David. De la misma manera, así se trabaja un producto de tesis, por lo menos jurídico. Jurídico porque lo jurídico está ligado íntimamente a lo humano y lo humano está íntimamente ligado a lo artístico. Entonces, a partir de esta reflexión, dice, es por ello que se afirma, es decir, estamos ya ante un argumento, que el planteamiento del problema se puede ir ajustando a lo largo de la investigación. Puede irse modificando, puede irse ajustando, valga la redundancia, puede irse conformando, complementando por la obvia y lógica razón de que cuando vamos recolectando información en el marco conceptual, en el marco teórico, en el marco jurídico, cuando en técnicas de consenso, en una clase estamos analizando una teoría, un concepto, la alumna y el alumno va encontrando más elementos que van nutriendo y que van soportando nuestro planteamiento del problema u objeto de investigación. En síntesis, nos dice Tantalian, para redactar un problema no hay mayores criterios. Es decir, aquí hay que ser muy cautelosos al momento de juzgar, de criticar cómo se presenta un problema y la esencia del problema en una tesis, porque no hay mayores criterios. No hay un criterio especialmente definido, porque como acertadamente dice Tantalian, es una obra del propio investigador. Es su producto. A lo que él está compelido, obligado, es entonces a mostrarlo del modo más llano y claro que se pueda. Volvemos otra vez a la claridad, a la precisión, con la única limitante de que no pierda la profundidad y la calidad. Entonces, bajo esta lógica argumentativa del autor que estamos presentando, plantear un problema rebuscadamente en 5, 6, 7, 8, 10 hojas, me parece, más bien es inacertado. El problema tiene que ser la médula, lo medular, lo específicamente delimitado, para que podamos cumplir con los parámetros mínimos que establece la metodología jurídica. Que quede claro, jurídica. Un problema llano, un problema claro, será un problema que está presentado de manera adecuada. Entonces, después de este trayecto, de estos 3 videos, podemos concluir que sí hemos presentado correctamente el planteamiento del problema dentro de nuestra tesis jurídica. Cuando quienes deban de revisar los productos los tengan en sus manos, lo abran, observarán que cada uno de estos planteamientos no rebasa, por lo menos hasta ahorita, una hoja. Y podrán decir, ¿por qué es tan pequeño el problema? No, el problema no es pequeño, el problema es grande, pero te lo presento de manera llana, de manera clara, de manera precisa, filtrado. El problema está filtrado, está purificado. Esto es la médula. En el camino, ustedes en el cual se encuentran de estar conformando los marcos, parafraseando,
van a encontrar información que les va a ayudar a darle más fortaleza en cuanto a datos a ese problema, a esa médula. Entonces, si hasta ahorita hemos cumplido con los parámetros marcados, ahora, de acuerdo a toda la información que vamos a ir recuperando, que vamos a ir encontrando, es necesario ir adicionando información sustentada que pueda darle base o mayor base y sustento a nuestro planteamiento. Con este tercer video despido esta serie. Hemos presentado correctamente el planteamiento del problema u objeto de estudio dentro de nuestra tesis jurídica. La respuesta es sí. Por su atención, muchas gracias. Esperen los próximos tutoriales.